Bueno, vamos a ver este problema, ¿sí? Que habla de imputación, horas, proyectos. Bueno, miren, una consultora que gestiona diversos proyectos requiere información sobre cómo sus empleados distribuyen el tiempo de trabajo, ¿sí? Los datos se encuentran disponibles en los siguientes archivos. Tenemos un archivo de proyectos, un archivo de empleados y el archivo de horas, ¿sí? Y el archivo de horas tiene el detalle de las horas de trabajo que cada empleado dice haber trabajado en cada proyecto. ¿Está bien? Bueno, antes de seguir, les voy a contar muy rápido de qué se trata, o sea, el contexto, ¿sí? Miren, habla de una consultora que tiene proyectos. Bueno, una consultora es una empresa que brinda, bueno, desarrollo, pongamos, ¿no? Servicios de desarrollo. Y los clientes, los diferentes clientes de esta consultora, bueno, la contratan para hacer diferentes cosas que necesitan. Por ejemplo, un banco, yo soy la consultora, ¿no? Un banco me puede contratar a mí para que le desarrolle una aplicación para el celular de home banking. Por ejemplo, bueno, proyecto home banking celular, ¿no? Un laboratorio me puede contratar a mí para hacer el seguimiento de tal producto que se está lanzando, bueno, proyecto, seguimiento de producto, laboratorio, ¿no? Bueno, y así tengo, yo que soy la consultora, tengo varios proyectos. Bueno, acá me dicen, ¿no? En este caso en particular, acá me dicen que existen 20 proyectos. Después vamos a ver otra versión, o van a ver que hay otra versión de este mismo problema, donde ya no son 20 proyectos y ya no están, como dice acá, numerados de 1 a 20. Pero acá para simplificar las cosas, para hacerlo, digamos, más acorde a una primera parte de este curso, bueno, preferí plantearlo así. Hay 20 proyectos cuyos ID se numeran de 1 a 20. Y además tenemos 50 empleados, ni más ni menos. Hay 50 empleados cuyos ID se numeran de 1 a 50. Por ejemplo, no sé, ahí la veía Zoe, ¿no? Bueno, Zoe, que trabaja en mi consultora, bueno, hoy está trabajando un poquito en el proyecto de la aplicación de home banking del banco, ¿sí? Trabajó 2 horas ahí, después se fue a comer, después se puso a leer la documentación de tal otro proyecto, después corrigió un bug que alguien le dijo que había en tal otro programa de tal otro proyecto, ¿entiendes? Bueno, al final del día, tiene que explicar, bueno, ¿qué hizo durante el día? Entonces ella pone, bueno, a ver, el ID del empleado, bueno, Zoe, en tal proyecto, la fecha de hoy, metió, digamos, tantas horas, y acá dice, estuve documentando, bla, 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 para tal proyecto. Pero eso fueron 3 horas, pongamos. La misma Zoe mete otra fila ahí, diciendo, bueno, y para tal otro proyecto, también el día de hoy, metí 2 horas más, estuve corrigiendo un bug. ¿Sí? Y la misma Zoe todavía le sobró 1 hora, entonces pone, digamos, y para tal otro proyecto, en la fecha de hoy, metí 1 hora y hice tal otra cosa. Entonces ahí explica, ahí justifica, qué hizo durante las 8 horas laborales, de la fecha, del día de la fecha. ¿Se entiende? ¿Sí? Y así todos los proyectos. No es que ella mete una fila ahí, pero bueno, tendrá una pantallita, tendrá una aplicación donde va cargando las horas. En definitiva, eso va generando filas que van a parar a este archivo de horas. Ese es el contenido del archivo de horas. Eso es lo que quiero decir. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, sí. ¿Y por qué a mí, digamos que soy el dueño de la consultora, me interesa que Zoe y que cada uno de los empleados me detallen qué hicieron? Porque soy un negrero y estoy con el látigo y los tengo así, no hiciste nada, tomá. Por eso, bueno, un poco puede ser que también. Pero especialmente me interesa saber qué hicieron, porque fíjense, en el archivo de proyectos tenemos estos campos, ¿ven? El campo horas asignadas y el campo horas imputadas. Este es el verdadero motivo por el cual a mí como dueño de la consultora me interesa que ustedes me digan qué hicieron. ¿Por qué? Cuando a mí viene un cliente y me contrata un proyecto, yo voy y, bueno, me interiorizo, ¿no? Por supuesto, de qué se trata, lo dimensiono y digo, bueno, ¿sabes qué? Yo te lo puedo hacer esto en, no sé, 500 horas.
en 500 horas, le digo, yo te lo resuelvo. No importa si son 8 horas por día, si son 8 horas de 5 empleados por día, eso después se ve, no importa. El tiempo, lo importante es que son 500 horas, pongamos, de trabajo. Y yo le digo, mi valor hora vale tanto. Entonces son 500 por, bueno, lo que vale cada valor, digamos, unitario de hora. O sea, en definitiva, le presupuesté el proyecto. Se lo presupuesto en horas. Y después le paso un valor para la hora. ¿Sí? Si yo le digo, mira, son 500 horas, acá tenemos el valor de horas asignadas, 500. Y después, los diferentes empleados que vayan a trabajar el proyecto, bueno, le van a empezar a imputar horas. Por ejemplo, hoy, no sé, Juan, ponele, estuvo todo el día laborando en este proyecto. Listo. 8 horas, ¿sí? Día de hoy, este proyecto, listo. Entonces, ya de las 500 horas, ya hay 8 que se consumieron. Después viene Pedro. Yo hoy estuve 5 horas en ese proyecto. Bueno, ya hay 8 más 5 que se consumieron. Y así se empiezan a sumar las horas imputadas. Bueno, ¿qué pasa? Si las horas imputadas llegan a las horas asignadas y el proyecto se termina, justo ahí, la última hora, el último minuto, listo, se terminó. Quiere decir que presupuesté perfecto, estimé el tiempo impecablemente, está todo bien. ¿Sí? ¿Gané plata? Sí, gané por el trabajo mío y el de mis empleados, y todo salió perfecto. ¿Sí? Lo que no debería suceder es que a un proyecto se le imputen más horas de las que fueron presupuestadas, o sea, de las que fueron asignadas. ¿Se entiende? O sea, eso no debería ocurrir. Que no quiere decir que no vaya a ocurrir. ¿Y por qué podría ocurrir? Y podés haberlo calculado mal al principio, puede Porque surgir un porque lo estimé imprevisto. mal. Listo, ya está. Estimé mal, presupuesté mal. Y entonces voy a perder plata. ¿Entienden? Yo como dueño de la consultora, y bueno, me toca perder. Yo, ¿sabés qué? Pensé que en 500 horas lo liquidaba y vamos en 750 y todavía esto no se termina. Bueno, mala suerte. Pierdo, porque yo a los empleados les tengo que pagar. Igual. ¿Sí? Eso podría suceder. Las horas imputadas ya superan a las horas asignadas y bueno, nada, ¿qué va a hacer? A la próxima hay que estimar mejor. También podría ocurrir que yo le presupueste 500 horas y los empleados van por la hora 320 y me dicen, ya está, no hay nada más que hacer, esto se terminó. Y gané un montón de horas que se las voy a cobrar al cliente. Y bueno, en realidad, ya está, el cliente lo sabe, ¿sí? Y gané un montón de plata yo, ¿sí? Bueno, igual eso no viene al caso, o no sé si viene al caso. Para saber si eso viene al caso o no, tenemos que ver qué nos piden. ¿No? Yo lo que estoy haciendo acá es contándoles, bueno, el contexto, porque si ustedes por ahí todavía nunca trabajaron, por ahí no entienden este contexto. Uno lo entiende cuando empieza a trabajar, ¿sí? Así que, bueno, de eso se trata. Ahí tenemos el archivo de horas, el archivo de proyectos y, por supuesto, el archivo de empleados, que, bueno, en este caso solo tiene el ID y el nombre. ¿Está bien? Pero es importante entender qué son, bueno, y cuáles son las novedades acá. Las horas. Ahora, los proyectos son siempre los mismos. Bueno, puede haber un proyecto nuevo, por supuesto. Puede cerrarse un proyecto. Digo, pero lo nuevo, día a día los empleados me van diciendo qué hicieron, todos los días. ¿Entienden? Las horas son las novedades. ¿Sí? Bueno, entonces lo importante acá es cómo juegan las filas del archivo, o sea, qué información traen, ¿no? Cada fila del archivo de horas y cómo juegan, digamos, las horas asignadas y las horas imputadas del archivo de proyecto. Bueno, vamos a ver qué nos piden. Nos piden, punto 1, emitir un listado indicando para cada proyecto qué empleados trabajaron. Y por cada uno, qué tareas desarrolló. Ordenado el listado por proyecto, luego por empleado y finalmente por fecha decreciente o descendente. ¿Sí? Y acá tenemos un ejemplo del listado que nos piden. Fíjense, bueno, ahí tenemos proyecto, la descripción del proyecto. Horas asignadas, ¿cuántas horas asignaron? Horas imputadas, o sea, luego de haber procesado todas las novedades, ¿no? Es al momento de, o sea, al finalizar el proceso de las horas, lo que se pide acá. Entonces, horas imputadas. ¿Cuántas horas ya tenía imputadas el proyecto, más cuántas horas, digamos, fueron imputadas luego de haber procesado las novedades? Eso es lo que figura ahí, ¿sí? Entonces, ¿cómo se distribuyen esas horas imputadas? Bueno, ahora vamos empleado por empleado.
el empleado tal, ¿sí? Le metió tantas horas a este proyecto, ¿sí? Bueno, en este lote de novedades, en este lote de filas del archivo de horas. Y estas tantas horas que metió el empleado, ¿cómo se distribuyeron? Bueno, así. En tal fecha hizo tal cosa y fueron tantas horas. En tal otra fecha hizo tal cosa, fueron, digamos, tantas otras horas, y así. Luego, esto es el empleado 1, ponele, luego el empleado 2, luego el empleado 3, así. Y así los 20 empleados. No necesariamente. No necesariamente, podrían ser 2, 3, 5, quizás también podrían ser los 20, pero no necesariamente, porque justamente no necesariamente todos los empleados trabajaron en este proyecto. Hay 20 empleados, pero quizás los otros trabajaron en otros, así que no sabemos si todos, ¿sí? Pero luego sí, el siguiente proyecto, y toda digamos, el detalle de empleado por empleado que hicieron para ese otro proyecto, bueno, y así. Y acá, bueno, en el punto 2 me dicen, bueno, actualizar el archivo de proyectos. ¿Qué habría que actualizar en el archivo de proyectos? Las horas imputadas. Los que están terminados. ¿Cómo, perdón? Para los proyectos que ya terminaron, si No. las horas imputadas son iguales Las a... horas imputadas, sí, las horas imputadas, Sí. ahí ya me lo habían dicho antes también. Las Ok, horas ok. imputadas, porque lo que estoy procesando acá básicamente es imputación, como dice el enunciado, imputación no proyectos, eso decía en el enunciado. Así que tengo que actualizar, cuando me dicen actualizar proyectos, tengo que actualizar el campo horas imputadas. Y además indicar, bueno, o sea, es actualizar y tirar un listado, me está diciendo, ¿no? Indicar cuáles quedaron excedidos en cantidad de horas. ¿Sí? Bueno, fácil. Aquellos que horas imputadas es mayor que horas asignadas. ¿Está bien? Bueno, y hay una restricción. Fíjense, acá tenemos una restricción. No subir el archivo de novedades, horas, a memoria. Ustedes me dirán, bueno, ni hace falta aclararlo. Ya sabemos. Bueno, está bien, sí. Pero van a ver, por la estructura de datos que voy a proponer, y que va a salir naturalmente, van a ver que también naturalmente uno, en principio, tendería, digamos, a hacer algo que implicaría terminar subiendo todo esto en memoria. Por eso me dice, no subir horas, todo el archivo de horas a memoria. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Bueno, entonces, pensemos. Para el punto 2 me estaban pidiendo, para cada proyecto, o sea, actualizarme las horas imputadas. Así que sí, tengo que rapear proyecto, ¿no? Tengo que rapear proyecto, ponerle un acumulador para ir acumulando las nuevas horas en este lote de datos del archivo de horas, las nuevas horas que se le imputan a cada proyecto. Así que en definitiva, para cada proyecto tengo que tener un acumulador. ¿Qué voy a ir acumulando? Bueno, para cada fila que yo leo en el archivo de horas, voy a acumular en el proyecto que corresponda ese valor a las horas acumuladas, que en definitiva, cuando termino de procesar las horas, por cada proyecto voy a tener las horas asignadas, que eso ya lo tenía, las horas imputadas antes del proceso, este campo, y las horas, la nueva cantidad de horas imputadas luego del proceso. ¿Y son muchos o son pocos los proyectos? Bueno, 20, son re pocos. ¿Son muchos o son pocos los empleados? Bueno, 50, son re pocos. Así que proyectos y empleados a memoria. ¿Está bien? Y luego, acá no hay corte de control, no hay nada. Así que luego recorro el archivo de horas y proceso cada fila. ¿Sí? Por cada fila. Bueno, para el punto 2, ya dijimos, ¿qué hago? Busco el proyecto y le sumo las horas al contador. Listo, para el punto 2 va a salir re fácil. El tema es el punto 1. Entonces, miren lo que me piden para el punto 1. Un listado de tal proyecto. Para este proyecto, todos los empleados. Para este empleado, todo lo que hizo. Bueno, ¿se les ocurre alguna estructura de datos? ¿Cómo resolvemos este problema? Primero habría que descubrir los proyectos y después los empleados O sea, me hablas de lista de listas. Yo voy a tener una lista de proyectos, todos los proyectos. Por cada proyecto, un descubrimiento de empleados, una lista de empleados, una colección de empleados. Por cada empleado, una colección de las horas que trabajó en ese proyecto. O sea, una colección de colecciones. ¿Sí? Bueno, perfectamente. Pero es un poco engorroso.
Entonces, a ver, ¿qué me vas a decir? No, te iba a decir que eso que estás proponiendo de hacer la colección de colección de colección, ¿no es un poco subir horas a memoria? Bueno, por eso la restricción, ¿no? Claro, Me sí, estás sí, diciendo sí. no lo Por eso hagas. yo Pero, lo había está pensado, bien, pero no lo dije por eso. Igual no pero se me ocurre cómo hacerlo. para. Igual, eso viene después. Si quieren, por ahora nos olvidamos de la restricción. Olvidémonos por ahora de la restricción. Yo estoy pensando en la estructura de datos que me va a permitir, digamos, generar o contener la información para después recorrer esa estructura y mostrar este listado. La estructura de datos, en principio, podría ser una colección de colecciones. Proyecto, por cada proyecto empleado. Por cada empleado, bueno, las horas, todo el conjunto de horas que ese empleado trabajó para ese proyecto. ¿Sí? Una colección de colecciones. Es muy engorroso. Entonces, bueno, momento. Miren esto. Este dato es clave. Tenemos 20 proyectos, justo numerados de 1 a 20. Tenemos 50 empleados, numerados de 1 a 50. ¿No me serviría una matriz acá? Proyecto por empleado. Y en cada intersección tengo para un proyecto, para un empleado, bueno, lo que quiera tener, no sé, que trabajó, una colección de las tareas, bueno, lo que sea que necesite vinculado a un proyecto empleado. ¿No es una matriz esto? Sí, sí, sí. Sí, Es una matriz, ¿sí? perdón. Ah, sí, totalmente. ¿Sí? Estaba pensando que si los empleados no participaron en ese proyecto, queda en cero, digamos, eh, Bueno, ahora vemos, bueno, pará. Ahora vemos una matriz de qué. Ahora vemos una matriz de qué. ¿Sí? sí, Pero en principio, para mí, esto es una matriz de 20 por 50 o de 50 por 20, es lo mismo. Yo la veo más como naturalmente de 20 por 50. Pero es la misma cosa. ¿Sí? O sea, cambia en qué representan las filas y en qué representan las columnas, nada más. Pero pensemos en que las filas son los proyectos y las columnas son los empleados. ¿Sí? Entonces, cada celda es el vínculo proyecto-empleado. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Entonces, si yo voy metiendo datos en la matriz, que vamos a ver qué datos, bueno, fíjense, cuando yo recorra esa matriz, que la voy a recorrer por filas, o sea, proyecto por proyecto, y luego por columnas, o sea, empleado por empleado, bueno, el mismo índice, mientras recorro la fila de la matriz, lo uso para acceder a la colección de proyectos, ¿sí? Es el ID de proyecto, busco en la colección de proyectos y ahí tengo el nombre del proyecto. Ahí sale eso. Y las horas asignadas salen también, ¿no? Y las horas imputadas, bueno, en la colección de proyectos dijimos que vamos a tener un proyecto con las horas que ya venían imputadas y además un acumulador donde fuimos, ¿no?, acumulando las nuevas horas. Así que en realidad ese dato también lo tengo. Con el índice de mientras recorro la matriz por fila, con ese índice, que es el ID proyecto, busco mi colección de proyectos, o de R proyectos en realidad, y toda la primera fila tengo los datos para sacar. Ahora veamos qué pasa con la segunda fila. El nombre del empleado. ¿Lo tengo? Y sí, porque yo tengo, para recorrer la matriz por fila y por columna es un for de 1.20 y adentro un for de 1.50, ¿no? Así que el índice del segundo for es el ID del empleado. Lo busco en la colección de empleados y el nombre del empleado lo tengo. El tema es este, ¿no? ¿Cómo voy a obtener las horas que este empleado en esta carga de datos, o sea, en este lote de datos del archivo de horas, ¿cómo voy a tener el total de horas que el empleador le imputó a este proyecto? Bueno, ahí necesitaría tener un acumulador por proyecto empleado. Entonces, cada hora que proceso, proyecto empleado, busco la celda, ¡pam!, y ahí le acumulo esa cantidad. Cuando termine de procesar horas, voy a tener, digamos, para cada proyecto, para cada empleado que trabajó ahí, bueno, el total de horas que ese empleado le imputó a ese proyecto. Y como me dijeron hace un rato, lo que fue SOE, aquellos que están en cero no trabajaron en ese proyecto, ¿no? Eso me habían dicho. ¿Sí? sí. Así que perfecto, esto cierra, pero todavía tenemos un problema más. Yo tengo que mostrar, y encima en orden descendente, que no lo había mencionado, pero ahora sí lo menciono, en orden descendente, tengo que mostrar, bueno, en este proyecto, este empleado hizo esto, y de lo más reciente a lo más antiguo.
Y lamentablemente, e increíblemente, esto viene ordenado de lo más antiguo a lo más reciente. Miren qué casualidad, para complicarnos un poco la vida, ¿no? Bueno, entonces, pero no importa, olvidémonos del tema del orden, olvidémonos de eso, ¿sí? ¿Cómo hago para, digamos, bueno, yo tengo proyectos, tengo empleado, y el empleado necesito todo lo que hizo. Todo lo que hizo sería, en cada celda, o sea, en cada intersección, fila, columna, proyecto empleado, necesito tener, dijimos, un acumulador, y evidentemente voy a necesitar también una colección. ¿Una colección de qué? Bueno, en principio, y eso es lo que está prohibido ahí, pero en principio yo tendería a pensar una colección de, a ver qué me dice. Horas. Uno tendría a pensar, bueno, listo, ya está. Hago una estructura, que la puedo llamar R-imputación, ponele, o sea que mi matriz va a ser de tipo R-imputación, y la estructura R-imputación va a tener un acumulador y una colección de horas. Listo, entonces, ponele, ¿no? Entonces, bueno, pensándolo así, esto ya sale. ¿Por qué? Miren. Corro el archivo de horas. Por cada hora tengo la intersección de la matriz, proyecto empleado, ¿no? Entonces, y tengo la cantidad de horas. Entonces, accedo a la matriz, ¿sí? Fila, columna, accedo, agarro ese elemento de tipo R imputación, que ahora lo vamos a hacer, y en su campo acumulador le acumulo esa cantidad de horas, ¿sí? Y además, esa R imputación dijimos que iba a tener una colección de horas, así que este registro entero, lo meto ahí, chao. Cuando termino de hacer todo eso, bueno, ya vimos que no sale, recorro por fila, recorro por columna, tengo el nombre del proyecto, las horas asignadas, las horas imputadas, puedo acceder al nombre del empleado, fui acumulando las horas que el empleado le metió a este proyecto, y además, no conforme con eso, tengo todas las tareas que el empleado desarrolló. Sale. Lástima que, bueno, está esta restricción. No puedo, y obviamente, ¿te puede hacer todo eso? En memoria, tengo cargado todo el archivo de horas, ¿no? Está bien, no lo subí a una colección, como se hice con proyectos, como se hice con empleados. Pero en definitiva, lo metí todo en memoria. Y me dicen, eso no lo hagas. ¿Cómo lo resolvemos? Alguien en otro curso me dijo, bueno, ok, solo hago una estructura y no subo todo el registro de horas. Subo solo los campos que me interesan. Bueno, está bien, pero el espíritu de la restricción es, no hagas eso, porque ahí estaría subiendo casi todo. El espíritu es, no, minimizar lo menos posible, ¿sí? O sea que tampoco eso que me dijeron en otro curso, lo aceptaríamos. Bueno, ¿qué podemos hacer para minimizar lo que voy a meter en esa colección? Bueno, yo les digo, la colección, o sea, en cada celda de mi matriz proyecto empleado, en cada celda voy a tener un elemento de tipo, de una estructura que ahora vamos a hacer, que la vamos a llamar R-imputación. Esa estructura va a tener un acumulador, como dijimos, y miren esto, una colección de enteros. ¿Y qué voy a meter? ¿Qué van a hacer esos enteros? Bueno, esos enteros van a ser el número de registro en el archivo de horas que describe el número del registro que acabo de procesar. La posición, el número de registro. Entonces lo que voy a tener, cuando recorra la matriz, va a ser las filas, todos los proyectos, las columnas, todos los empleados, ¿sí? Y por cada proyecto, para cada empleado, voy a tener el total de horas que ese empleado le metió a ese proyecto, y una colección ¿de qué? Bueno, de números que representan posiciones en el archivo, que si yo accedo al archivo en cada una de esas posiciones, voy a poder recuperar la fecha, la tarea que desarrolló, y cuántas horas ese empleado a este proyecto le metió en esa fecha. ¿Sí? Sería parecido a una indexación, tipo No, recorres el parecido archivo cuando no. procesas. Es No, una indexación. es una indexación, no es parecido. Es una indexación. Lo indexamos. ¿Sí? Y bueno, alguno me dirá, bueno, pero entonces esto vas a estar leyendo 2 veces el archivo de horas. Sí, y sí, bueno, todo no se puede. ¿Querés la restricción? Bueno, está bien. Salta por otro lado. La infracción, entre comillas. ¿Se dan cuenta? Pero bueno, todo no se puede. ¿Está bien? De todos modos,
si ustedes se fijan en el capítulo 4, lo que dice es, bueno, un archivo no se recorre secuencialmente más de una vez, es decir, yo no le debería, no le puedo, me abstengo de hacerle 2 veces un archivo while not in the file y barrarlo así, de arriba abajo. En este caso le vamos a hacer un while not in the file cuando procesemos obras, pero después vamos a ir recorriéndolo salteando de punta a punta, ¿no? Porque dependiendo del empleado, dependiendo del proyecto, voy a ir saltando de punta a punta del proyecto, o digamos, aleatoriamente, por diferentes partes del archivo de horas, digo, dependiendo de los números de registros que hayan aparecido ahí colgando en la colección. ¿Sí? Son accesos directos. Por supuesto, sí. Con accesos directos o no, lo voy a estar recorriendo 2 veces. Pero bueno, como les decía, todo no se puede. Si no, no hay otra. ¿Sí? Bueno, ¿me siguen hasta ahí? Entonces, punto 1 sale, ya está. Punto 2, pero sale más fácil todavía. El punto 2 ya más de lo mismo, ¿no? Pues voy a tener mi archivo de R-proyectos, voy a tener todos los otros proyectos más el acumulador de las horas que todos los empleados, sin discriminar por empleado, le metieron a cada proyecto. Así que puedo actualizar, después puedo recorrerlo con un if y ver si las imputadas son mayores que las asignadas, mostrar, tirar el listadito, puedo hacer todo. Listo, yo ya lo veo. ¿Ustedes? Sí, yo Ahí. creo que también. Bueno, listo. Vamos a hacer la estructura de datos. ¿Les parece? Bien, estructura de datos. Bien, acá ya tengo las estructuras, digamos, del problema, así que simplemente lo rapeamos, ¿sí? Proyecto, muy bien. Int, acumulador, dijimos, muy bien. ¿Qué otra cosa precisamos? Bueno, una estructura, como dijimos, es reimputación, ¿no? Sí. Reimputación. ¿Y qué va a tener reimputación? Bueno, un int ¿no? Y un call de int, bueno, se le ponemos, ¿sí? Ahí está. Pregunta, ¿esta es reimputación? ¿No le tendría que poner el ID proyecto y el ID empleado? ¿Cómo sé a qué proyecto y a qué empleado corresponde esta colección de posiciones de registros y este acumulador? ¿Le tengo que poner ID proyecto y ID empleado? A medida que vayas recorriendo la matriz y sepas en dónde estás parado, o sea, en qué fila y en qué columna, ya lo tenés ubicado. Bien, bien, bien. Bien, Julián. Perfecto. ¿Sí? Porque en realidad esto va a estar colgando de una celda fila columna. Así que el ID empleado y el ID proyecto me lo da esa posición. Celda fila columna. Listo. La fila y la columna. Así que no hace falta. Yo se lo pongo. Sería redundante. No tiene ningún sentido, ni mucho menos ninguna utilidad. ¿Sí? Así que no. Así como está, está perfecto. Y esto está listo para ir al algoritmos tools. Perfecto, lo puedo cerrar. Listo. Genial. Trabajamos y venimos para acá.